situación de salud por la que atravesamos nos ha llevado a salir de los estándares tradicionales de reunirnos. Y bueno, en el entendido de que la iglesia no es un edificio, sino el cuerpo de creyentes que la conforman. En este momento, la iglesia no está junta, pero debemos entender que estamos unidos en el Espíritu. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, sepamos tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos entendidos. Estos tiempos son los tiempos donde nosotros vamos a estar mostrando al Cristo que nos habita, donde nosotros vamos a estar mostrando la fe que nosotros tenemos. En estos tiempos es cuando la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Iglesia, yo te invito a que seas la expresión gloriosa, a que entiendas, a que tomes, abraces esta palabra y confíes en el amor de Dios, que es eterno, que es para siempre y que no hay manera, nadie te puede arrancar de la mano de nuestro Dios. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, hoy quiero continuar compartiéndote la palabra. Es un gusto para mí el seguir compartiendo la palabra. Hoy quiero hablarte acerca de los ministros del mercado. Ciertamente, todos como hijos de Dios somos ministros. La Escritura dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero los ministros del mercado son aquellos que tienen su función, por así decirlo, no ministerial, que aunque todo nos engloba o todo aquello que hacemos tiene que ver con nuestra espiritualidad o con nuestra función como hijos de Dios. Y quiero que me acompañes por favor a la Escritura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 22, que cita de la siguiente manera: Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Y esta porción de la Escritura nos lleva a entender de que el hombre debe alegrarse en su labor, el hombre debe alegrarse en su tarea, el hombre debe alegrarse en su trabajo, el hombre debe alegrarse en todo aquello que hace, todo aquello para lo cual Dios lo creó. Y quiero ilustrarte un poquito esto con una historia que dice de la siguiente manera. Se cuenta la historia de un hombre que iba de caminata por el campo cuando llegó a una cantera y vio a los obreros que trabajaban cavando la piedra. Preguntó a varios qué hacían. El primero le respondió fastidiado: ¿no ves que estoy picando piedra? El segundo contestó sin levantar la mirada: estoy ganándome el pan. Pero cuando hizo la misma pregunta al tercero, éste se detuvo, apoyó la piqueta en el suelo, se puso de pie, sacó el pecho y dijo: lo que estoy haciendo, para que usted lo sepa, es edificar una catedral. Y en esta historia podemos ver la actitud de tres personas que estaban haciendo la misma tarea. Pero podemos ver cómo la visión de los tres era una visión totalmente distinta. Todo depende de la visión que nosotros tenemos. Y esto quiero hacer un énfasis porque realmente en nuestra vida, en la labor cotidiana que nosotros tenemos, todo depende de la visión. Todo depende del entendimiento que nosotros tenemos. Todo depende de que nosotros seamos entendidos, el que somos parte del propósito eterno de Dios. El primer hombre no veía más allá de la piqueta. Y el segundo no veía más allá de la paga del viernes. Pero la visión del tercer hombre trascendía sus herramientas y el salario hasta llegar al fin último que se veía,
él estaba cooperando con el arquitecto. Por pequeña que fuera su contribución, él estaba ayudando a construir un edificio para la adoración a Dios. Y podemos ver cómo este hombre trascendía, dice que su visión trascendía la herramienta que él tenía, su visión trascendía el salario que él iba a recibir, y dice que él estaba cooperando con el arquitecto, él estaba cooperando, dice, para construir un lugar para la adoración a Dios. Entonces él no estaba viendo solamente el momento, él estaba viendo todo hacia el final. Y nosotros como hijos de Dios fuimos traídos a esta tierra para trascender. Fuimos traídos a esta tierra para dar testimonio de la verdad, para dar testimonio de la grandeza de Dios. Y por lo tanto nuestra visión no puede quedarse corta. No importa lo que nosotros hagamos, no importa en qué estemos nosotros sirviendo a Dios, nosotros tenemos que entender que fuimos puestos en esta tierra por Dios para trascender. Algo importante es saber que todos los hijos de Dios, a través de nuestra asignación, somos ministros del mercado. Nosotros servimos a Dios desde nuestra asignación, ya sea profesión, ya sea empleo, ya sea empresa o sea en negocio. Toda labor que nosotros hagamos, tenemos que entender que Dios nos ha constituido como ministros del mercado. ¿Por qué? Porque todas estas labores nos llevan a tener una economía o a generar una economía. A lo mejor puedes decir, es que yo soy ama de casa. Aún una ama de casa contribuye en la economía dentro del hogar. Según las Escrituras, el trabajo es una bendición y no una maldición. Tradicionalmente y mucha gente lo hemos escuchado de que dice que el trabajo es un castigo, que el trabajo es una maldición, que Dios dio el trabajo o la labor al hombre como un castigo, pero el trabajo no es de esa manera. El trabajo para nosotros es una bendición, y el trabajo para nosotros nos fue dado por creación y no por la caída. Nosotros por creación somos trabajadores. Adán, antes de la caída, ya tenía labores asignadas que Dios había puesto en sus manos. Entonces, el trabajo no es una maldición. Para nosotros el trabajo nos da la oportunidad de servir a los hombres, de servir a Dios, de trascender en esta sociedad. Entonces, Dios nos ha constituido ministros del mercado. El trabajo es consecuencia de nuestra creación a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, Dios mismo se presenta como trabajador. Si tú te remontas al Génesis, a la creación, dice la Escritura que Dios cada día iba haciendo una labor. Día a día o etapa por etapa, su plan creativo se fue realizando. Es más, cuando vio lo que había creado, lo declaró bueno. Disfrutó de perfecta satisfacción por la tarea concluida. Su último acto creativo, antes de descansar el séptimo día, fue la creación de los seres humanos y los hizo trabajadores como él. Les concedió algo de su propio señorío sobre la tierra y les mandó emplear sus facultades creativas para administrarla. Así pues, desde el principio, hombres y mujeres han sido mayordomos privilegiados de Dios. Vemos cómo durante toda la creación Dios tenía una labor, Dios estaba trabajando, Dios estaba creando. Y yo no sé, de acuerdo a mi experiencia, cuando yo trabajo o las actividades que yo hago, a mí me encanta ser creativo y me apasiona cuando estoy haciendo algo. ¿Por qué? Porque eso trae satisfacción a mi vida. Y de la misma manera podemos ver cómo Dios veía que las cosas eran buenas y todo lo declaraba bueno porque eso traía satisfacción a su vida. Adán, su primera tarea creativa, ¿verdad? Era
cuidar los animales, poner nombre a los animales, estar a cargo de el huerto. Pero, ¿cuál es el aporte del trabajo para la vida del hombre? ¿Qué es lo que el trabajo, qué es lo que la labor aporta a la vida del hombre? Contrariamente, a veces algunos dicen cansancio, frustración, pero no es así. Realmente el trabajo, algo de lo que aporta a nosotros es una realización personal. En primer término, el trabajo tiene como propósito la realización del trabajador. Según el propósito de Dios, en gran medida alcanzamos nuestra realización personal como seres humanos en el trabajo. Lo podemos afirmar con certeza en atención a la primera instrucción que Dios impartió al hombre y a la mujer. Y la Escritura en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 28, cita de la siguiente manera. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Nuestro señorío sobre la naturaleza se desprende de nuestra semejanza con Dios. En otras palabras, nuestro potencial para el trabajo creativo forma parte esencial de la imagen de Dios en nosotros. Nuestro Creador nos ha hecho criaturas creativas como Él. Dios ha depositado en nosotros dones, talentos, habilidades, ha puesto en nosotros la capacidad de ser creativos. Cuando uno está conectado a su asignación, podemos disfrutar de nuestra labor. Por eso es importante que nosotros nos conectemos a nuestra asignación, descubramos cuál es nuestra asignación, caminemos en ella para que podamos disfrutar y podamos ser efectivos en la labor que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque esto trae una realización personal en nosotros. Lo segundo que el trabajo hace, nos permite servir a los hombres. Recuerda que nosotros estamos en esta tierra para servir. Con un entendimiento correcto, los hombres están aquí en la tierra para servir a los demás. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él citó estas palabras: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y realmente el servir a los demás, prestar un servicio efectivo, prestar un servicio de calidad, es algo que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a hacer. El trabajo no solo tiene como propósito la realización personal del trabajador, sino también el beneficio de la comunidad. Se puede suponer que Adán no cultivaba el jardín del Edén solo para su deleite, sino para poder alimentar a su familia. A lo largo de la Escritura podemos ver la productividad, que todo esto se vincula con suplir las necesidades sociales. Así Dios dio a Israel una tierra que fluye leche y miel, y al mismo tiempo ordenó compartir la cosecha con el pobre, el extranjero, la viuda y el huérfano. Entonces podemos ver cómo la productividad está ligada desde el principio en la Escritura. El ser fructífero, el poder dar fruto, está ligado desde siempre en la Escritura. La conciencia de que nuestro trabajo es útil y valorado contribuye a aumentar la satisfacción laboral y el sentido de aportación o trascendencia de nuestra labor. Dios nos ha llamado a trascender. Cada cosa que nosotros hacemos, cada labor que nosotros hacemos con un entendimiento como hijos de Dios, todo aquello que nosotros hacemos
nos lleva a trascender. Por eso es importante que lo hagamos con excelencia. Y quiero que me acompañes a la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 36, que dice de la siguiente manera: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Esta porción de la escritura dice que nosotros fuimos diseñados para servir a nuestra generación. Todo hijo de Dios entendido debe de saber que está aquí en la tierra para aportar, para poder servir a su generación. Todo hijo de Dios entendido debe de saber que la labor que nosotros hacemos contribuye al bienestar de esta generación. Esta porción de la escritura dice que David sirvió a su generación según la voluntad de Dios. Y de la misma manera nosotros debemos servir a esta generación haciendo o viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Que todo aquello que nosotros hacemos sea hecho de acuerdo a la voluntad de Dios, para que pueda tener un impacto, para que pueda esto trascender. Vemos cómo en la historia hubo hombres que vivieron e hicieron la voluntad de Dios y aportaron a esta sociedad o aportaron a estos tiempos cosas que ya no las tenemos que estar buscando, sino que ellos las pudieron encontrar. Ellos hicieron un aporte y ahora fueron una plataforma para nosotros. Fuimos diseñados para servir a nuestra generación según la voluntad de Dios. La escritura dice que Él nos hizo ministros competentes, con una mentalidad de ministros de mercado. Debemos servir a los hombres como si nosotros estuviéramos sirviendo a Dios. Cuando nosotros podamos dar un servicio a los demás como si estuviéramos sirviendo a Dios, vamos a hacer las cosas con excelencia. Lo tercero que la labor aporta a nuestras vidas es que podemos servir a Dios de una manera distinta. Dios intencionalmente ha puesto la vida de tal manera que requiere de la cooperación de los seres humanos para que se cumpla su propósito. Dios no creó el planeta Tierra para que produzca fruto por sí mismo. Los seres humanos tienen que cultivarlo y emprender su desarrollo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios, juntamente con los hombres, coopera para que, o los hombres cooperan con Dios para que el planeta pueda funcionar, para que la tierra pueda dar su fruto y para que todo empiece a caminar de acuerdo al propósito eterno de Dios. Es donde el hombre entra. Para que el propósito eterno de Dios sea conocido, los hombres tienen que hablar. Para que el propósito de Dios sea entendido, se lo tenemos que mostrar, se tiene que modelar a los demás. Entonces nosotros estamos cooperando con Dios. La escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo del 4 al 6, cita de la siguiente manera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esta porción de la Escritura nos lleva a entender que nuestra competencia proviene de Dios, que nuestras capacidades provienen de Dios, que nuestros dones provienen de Dios o han sido dados por Dios. Y a medida que nosotros conocemos, entendemos, se nos revela e ilumina la voluntad de Dios,
nosotros nos volvemos en personas más efectivas para ejecutar la voluntad de Dios y caminar o hacer las cosas juntamente con Dios. El trabajo no es primordialmente algo que hacemos para vivir, sino algo por lo cual vivimos. Y es algo que tenemos que entender. Nosotros estamos en esta tierra porque Dios nos ha encomendado una tarea. Por lo tanto, nosotros vivimos para esa tarea. Desgraciadamente esto se ha malentendido y la gente trabaja para vivir, pero realmente nosotros vivimos por causa de una labor, por causa de un propósito eterno que Dios ha plasmado ya para nosotros. Como hijos de Dios fuimos dotados con dones, talentos, habilidades. Esto lo podemos englobar y podemos decir que esto es un potencial que Dios ha depositado en nosotros, que está esperando ser expresado. Todavía hay mucho que dentro de cada uno de los hijos de Dios que está esperando ser expresado, que está a nivel de un potencial que todavía no ha surgido, pero Dios ha puesto sus dones, talentos y habilidades en nosotros. Puesto que el Creador nos ha dotado de dones, su intención es que los utilicemos. Él espera que alcancemos la realización y no que nos sumamos en la frustración. Mucha gente se suma en la frustración por falta de uso o por no usar sus dones, talentos y habilidades. Tenemos que aprender a usar todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender a vernos en Cristo. Tenemos que aprender a ver el potencial que en Cristo nos fue dado. Un ejemplo que hay en la Escritura, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos participantes de la naturaleza divina, debemos de entender es que Dios ha depositado su Espíritu dentro de nosotros. Y por lo tanto, por la acción de su Espíritu, nosotros tenemos esas capacidades que Dios depositó en nosotros. Te decía, un ejemplo lo podemos ver cuando se construyó el tabernáculo. Hay un hombre ahí que me llama la atención, Bezalel, que era un hombre que por la acción del Espíritu Santo Dios le había dado dones, talentos y habilidades. Y la Escritura en el libro del Éxodo, versículo del 1 al 5, cita de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y este hombre era un hombre que por la acción del Espíritu que estaba en él, tenía todas estas capacidades, tenía todos estos dones, tenía todas estas habilidades que habían sido dadas por el Espíritu. Nosotros estamos unidos a Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros y por lo tanto Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades. El trabajo es alabanza a Dios y esto es lo que tenemos que entender. La labor que nosotros desempeñamos, sea cual sea, es alabanza a Dios. Estamos alabando a Dios cuando hacemos las cosas bien, cuando hacemos las cosas efectivamente. Siempre que podamos comprender que nuestra tarea es una contribución, aunque sea pequeña e indirecta, esta nos lleva a que podamos cumplir el propósito eterno de Dios. Cualquiera que sea nuestra ocupación, podemos desarrollarla para la gloria y honra de Dios. Voy a volver al ejemplo del principio, de estos tres obreros. El primero solamente
pues estaba tratando de sobrevivir. El segundo, pues esperaba una paga. Pero el tercero tenía un entendimiento de que a través de su labor él estaba trascendiendo. A través de su labor él estaba sirviendo a Dios. Y es la manera en la que nosotros debemos de entender de que cada cosa que nosotros hagamos, estamos sirviendo a Dios. Tenemos que quitarnos de la mente aquella enseñanza de que solamente servíamos a Dios dentro de las cuatro paredes de un auditorio. Nosotros, en cualquier lugar donde nosotros estemos, cualquier cosa que nosotros estamos haciendo es una obra que estamos haciendo para nuestro Dios. Por eso es que nosotros debemos de entender que ahora nosotros somos ministros del mercado, que todo lo que nosotros hacemos estamos sirviendo a nuestro Dios, sea cual sea la actividad que nosotros hacemos. Y en conclusión, ¿cómo es que los ministros del mercado sirven a su generación? Te voy a dar 4 puntos para ir cerrando esto. Y el primero es siendo efectivos en su asignación o en su labor. Tenemos que tener siempre en cuenta la eficacia, eficiencia y productividad que son parte de nuestra naturaleza divina. Esto ya nos pertenece, es parte de nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender que tenemos la capacidad de ser efectivos. El segundo es dando testimonio de que somos hijos de Dios. Y esto es viviendo como es digno. El apóstol Pablo nos exhorta a vivir vidas coherentes, ya que somos cartas abiertas, leídas por todos. Mucha gente va a conocer a Dios a través de tu vida. Mucha gente va a conocer a Dios a través de tu negocio, a través de la labor que tú desempeñas, a través del servicio que tú prestas, y por lo tanto tú tienes que entender que tú eres una carta abierta y leída por todos. Tercero, poniendo nuestros dones, talentos y habilidades al servicio de Dios y de los hombres, sirviendo a nuestra generación. Así como la Escritura dice acerca de David, que sirvió a su generación, nosotros también en este tiempo fuimos puestos en esta tierra para servir a nuestra generación, para que podamos aportar, porque nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios se expresa en nosotros y a través de nosotros para todos los hombres. Y cuarto, siendo pilares económicos para la extensión del reino. Cuando te hablaba yo acerca de los ministros del mercado, son aquellos hombres que han entendido que la labor que ellos hacen y la economía que ellos generan es para la extensión del reino. A través de nuestra generosidad expresamos la esencia espiritual que nosotros portamos como hijos de Dios. Es por ello la importancia de entender de que toda labor que nosotros hacemos es para la gloria y honra de Dios, y es algo que Dios nos ha puesto en esta tierra para que podamos realizarnos, pero también para que podamos trascender y podamos trazar en este rumbo de la historia y mostrar a nuestro Dios que es un Dios grande y que es un Dios de excelencia, que es un Dios creativo. Iglesia, yo te invito a que atiendas esta palabra, yo te invito a que reflexiones en esta palabra, yo te invito a que direcciones tu vida como un ministro del mercado, que no veas la labor que tú desempeñas, que no veas el trabajo que tú desempeñas, que no veas lo que tú estás haciendo solamente como algo que tienes que hacer para poder vivir, sino que sepas que tú estás en esta tierra y que fuiste puesto por Dios en esta tierra para trascender, y que sea cual sea la labor que tú estés haciendo, la hagas con excelencia. Oramos. Padre, yo te agradezco porque tú nos das esa oportunidad
de ser efectivos en nuestra asignación. Gracias, Señor, porque sabemos que la excelencia ya fue puesta en nosotros, porque nos has dado la capacidad de ser creativos, de ser productivos y de poder dar testimonio como hijos tuyos de que podemos hacer las cosas y que otros puedan acercarse a ti. Gracias, Señor, porque nos das la habilidad y la capacidad de poner nuestros dones al servicio de los hombres, pero principalmente al servicio a ti. Gracias, Padre, porque también sabemos que todo aquello que nosotros generamos proviene de ti, Señor, y solamente lo único que hacemos es exaltarte y bendecir tu nombre, porque todo te pertenece a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos para el próximo domingo.